Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos el privilegio hoy, una vez más, de bendecir al que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que nos cuida, nos protege y nos sigue amando. Bendito sea su nombre. Vamos a orar antes de leer la palabra. Bondadoso y eterno Dios, te damos muchas gracias, Padre, por concedernos, Señor, un día más, una oportunidad más de mostrarle al mundo que tú estás vivo, Señor, que tú eres real, que no eres parte de la historia solamente, sino que así como eres el mismo ayer, hoy, seguirás siendo el mismo por los siglos de los siglos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, aquella que nos vivifica, Señor, aquella que nos redarguye, Padre eterno, aquella que nos muestra el camino por donde debemos andar. En el nombre de Jesucristo pedimos perdón por nuestros pecados. Nos disponemos a leer tu palabra. Por favor, danos revelación, Señor. Gracias, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Alabanzas a mi Señor Jesucristo. Vamos a continuar con Israel, ¿sí? En el desierto. Es tipificando lo que nosotros vivimos en el día presente. Israel en el desierto, ¿sí? Vamos a dar lectura en el libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16, vamos a leer del verso 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto en Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Lamentablemente, inicia este capítulo 16 poniendo a Israel en el desierto, ¿sí? Lo que significa o lo que tipifica las pruebas. Y lo primero que hacen ante la prueba es murmurar, ¿sí? Ahora, la escritura es puntual al decir que no fue uno, ¿sí? O unos cuantos de la congregación, sino que dice en el verso 2, y toda la congregación de Israel, de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahora, esta murmuración se debe a que después de días de caminata, se les acaba la provisión con la cual salieron de Egipto y sienten obviamente hambre. O sea, es parte de la naturaleza, es parte de las necesidades fisiológicas del cuerpo. Ahora, ¿acaso tiene Dios descuido o se ha descuidado Dios con sus hijos? De ninguna manera. Mi Señor siempre tiene cuidado. Aún si habían pasado, si se les acabó el alimento y tuviesen que pasar un día entero sin comer, eso sería de bendición, sería de beneficio para los hijos de Dios. Posiblemente el cuerpo necesitara descansar, necesitara reposar, ¿sí? Desocuparse completamente, desintoxicarse completamente. Y cada cosa, dice la Escritura, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, lamentablemente, ante la dificultad, el pueblo, la congregación, murmura contra Moisés y Aarón. Ahora, llama la atención que en el capítulo inmediatamente anterior, en el capítulo 15, en el verso 24, cuando recorren unos días de camino,
y no encuentran agua después de 3 días de camino. Y pues lamentablemente el agua que se encuentran es un agua amarga. Dice en el capítulo 15, verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ahora, primero se quejan por agua, ¿sí? Se murmuran. El diccionario ante la palabra murmuración tiene como significado hablar en voz baja, ¿sí? Especialmente manifestando queja, ¿sí? Manifestando inconformidad. O también otro significado que tiene es hablar de una persona cuando no está presente. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Estaba quejándose a voz baja, quejándose de lo que para ellos era el problema grande. Pero no, realmente sí había un problema. Y el problema no era ni la falta de agua en el capítulo 15, terminando el capítulo 15, ni tampoco la falta de alimento iniciando el capítulo 16 de Éxodo. Había un problema mayor, ¿ves? Dice el capítulo 16 en el verso 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Es el pueblo, el mismo pueblo, ¿sí? Es la misma generación. O sea, no han pasado años, es la misma generación que pudo ver la mano poderosa de Dios en Egipto, trayendo plagas contra Faraón y contra Egipto, ¿ves? Es la misma generación que pudo ver esa mano poderosa que cuando ocurrían todas estas plagas en la tierra de Egipto, ese pedacito de tierra ahí llamado Gosén, donde habitaba el pueblo del Señor, siempre estaba exento de esas plagas, ¿ves? El mismo pueblo que pudo ver cómo el Señor hace que enfrente del mar puedan atravesar en tierra seca. Cómo el Señor divide el mar. Es la misma generación, los mismos que han visto milagro tras milagro. Los mismos que vieron cuando empezaron la caminata, la salida de Egipto. Los mismos que vieron esa columna de nube protegiéndolos del sol tan fuerte. Los mismos que vieron la columna de fuego noche tras noche, iluminándoles el camino y calentándolos en el frío. Es la misma generación que cuando se ve sin agua, en vez de recordar que tienen un Padre amoroso cuidándoles y dirigirse al Padre en oración, lo que hacen es murmurar contra Él. Ya vieron cómo el agua amarga el Señor la volvió agua dulce, solamente poniendo un árbol, ¿sí?, en el agua, algo que ya existía allí. Ahora se encuentran con que el alimento se les acaba y lo primero que se les ocurre hacer es murmurar. Y la murmuración era, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Recordando y añorando el pasado, añorando el lugar del cual el Señor les había sacado con mano poderosa. Ahora, posiblemente para algunos, el leer estos libros del Antiguo Testamento no tenga sentido. Es algo que ya ocurrió. Pero para nosotros que somos la iglesia del Dios viviente, para aquellos que somos parte de la novia del Señor Jesús, debe significar algo. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra del Señor. Toda es completa. Para nosotros es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Era un pueblo quejambroso, murmurador. Tristemente, dice el Señor, después de esta queja, termina en el verso 4, Éxodo 16, 4, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora, no sé si alcances a ver a un Dios rico en misericordia,
Un Dios que después de las quejas, las murmuraciones, en vez de castigar, ¿sí?, a ese pueblo murmurador, lo que hace es seguir demostrando su misericordia, seguir demostrando su amor. O sea, Dios está observando que lo que hay en el corazón de su pueblo es la carne que comían en Egipto. ¿Y qué hace mi Señor? He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Ahora, ¿por qué la porción de un día? Bendito sea Dios. Nosotros, lamentablemente, en ocasiones repetimos la historia. La porción de un día significa diariamente necesitamos de Dios. Diariamente necesitamos el alimento espiritual, ¿ves? Diariamente necesitamos no solamente leer la Escritura, necesitamos dirigirnos a Dios, necesitamos hablar con Dios y que Dios nos hable diariamente, ¿ves? Pero a veces nosotros decimos, no, es que yo voy a la iglesia 3 días a la semana. O posiblemente voy a la iglesia 2 días, posiblemente voy a la iglesia cada 8 días. Y pensamos que eso es suficiente. Pero no, mis amados. Necesitamos una relación diaria con Dios. Una relación personal con Dios. No la relación de tu pastor con Dios para que solamente escuchen lo que tu pastor tiene para decir. Porque cada uno de nosotros es hijo del Dios viviente. Cada uno de nosotros necesita alimentarse. Y dice el Señor, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Ahora, llama la atención que no dice el Señor y el pueblo se quedará en su casa y recibirá el alimento. Siempre, siempre el Señor, a pesar de que Él es todopoderoso, Él requiere de una actividad tuya, ¿ves? Él requiere de que tú hagas un esfuerzo, de que te esfuerces. Así le decía el Señor a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy en día, nos tenemos que esforzar. Necesitamos nosotros esforzarnos para poder poner en obra la palabra de Dios. ¿Qué decía el Señor? Y el pueblo saldrá, ¿sí? Ahora, ese saldrá y lo recogerá, ¿qué significa? En el día presente tenemos la oportunidad de congregarnos. En el día presente tenemos aún libertad para llegar a un lugar y escuchar cómo es la exposición de la palabra de Dios. Tenemos libertad de aún recibir la palabra de Dios como está escrita y no como quiere imponerla el César, ¿ves? Bendito sea Dios. Pero nosotros somos tan facilistas, nosotros a veces somos tan conformistas, a veces nosotros somos tan perezosos que no queremos salir. Nos cuesta trabajo salir. La Escritura dice, y el pueblo saldrá. No te quedes en casa si hay un lugar donde congregarte. Dios en su infinito amor, y préstame por favor tu atención, Dios no precisa de predicadores. Él puede y podría hablar directamente a tu corazón. Y todo lo que está ahí en la Escritura sería revelado a tu corazón. Pero Dios, rico en misericordia, utiliza vasos de barro para compartirte la palabra. Ahora, si el Señor te bendice con un lugar donde congregarte, búscalo, sal de tu casa, ve y recoge el pan de Dios, el pan del cielo, diariamente. Bendito sea Dios. Y a veces nos cuesta salir cada 8 días. ¿Qué si nos tocará diariamente? La congregación posiblemente en tu iglesia hagan servicios 2 o 3 veces a la semana y a veces te parece un sacrificio irlo a hacer. Pero no es un sacrificio, es solamente respuesta al llamado de Dios. Y el pueblo
Saldrá y lo recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora, ¿esa prueba cuál era? Dice en el versículo 19 y 20, y le dijo Moisés, hablándole al pueblo, ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Sí? Lo que recogieron en el día no lo dejen para mañana, dice. El verso 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo quería, ¿sí? Pretendía, yo voy al culto hoy y ya no necesito buscar a Dios mañana. Ya con lo que reciba hoy, con la unción del predicador de hoy, me sirve para mañana y posiblemente para el resto de la semana. Ahora posiblemente esa unción le sirviera al predicador. Y nosotros sabemos que no es de esa manera. Así como tú necesitas alimentarte diariamente, el predicador también. Y si le sirviera al predicador, a ti no te sirve. Tú necesitas una unción fresca del Espíritu Santo a diario. Bendito sea Dios. Cuando mi Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, vamos a dar lectura. No perdamos ahí Éxodo, que ya vamos a regresar. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, le dicen al Señor, Maestro, enséñanos a orar, como Juan también le enseñó a sus discípulos. Y en esa oración, la cual mi Señor Jesús le enseña a sus discípulos, y a ti y a mí también, que somos sus discípulos, dice en el capítulo 6, en el verso 11, vamos a tomar ese verso nomás. Luego cuando tengas disposición y tiempo, léelo completo, ¿sí? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando el Señor les está enseñando a orar a sus discípulos, les dice, oren diariamente. Pidan el pan diario, ¿sí? Ahora, el pan diario no es coger una porción de la Escritura y empezar a enviarla a través de los medios electrónicos, no. Ahora, no estoy diciendo está mal compartir versos bíblicos a través de los medios. Eso es correcto, está bien, pero no es el pan diario. El pan diario es lo que Dios quiere que tú tomes diariamente de la palabra. Ahora, nosotros, dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vivirá el hombre? De toda palabra. Es toda, completa, de Génesis a Apocalipsis, ¿ves? No solamente la porción que se le ocurre al predicador o al líder enviarle a la congregación, no. Ahora, ¿Dios habla a través de hombres? Sí, por supuesto que sí, porque así lo estableció desde el principio. Pero Dios también habla directamente a los corazones. Y Dios alimenta, Dios tiene la forma de alimentarnos. Y el alimento espiritual lo envía Dios a su debido tiempo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es como enseña mi Señor Jesús a orar a sus discípulos. Pero hay algunos que le oran al Señor y le dicen, Señor, danos por favor el pan de la semana, el pan semanal. Entonces quieren que el Señor les dé el pan para toda la semana en un solo día. No quieren salir a diario, ¿ves? O Señor, danos el pan de la quincena o posiblemente el pan del mes. Pero no es de esa manera. El Señor dice, voy a probarlos a ver si andan en mi ley o no. Bendito sea Dios. Qué bueno y afortunados somos de tener un Dios que es rico en misericordia. Pero hay una línea de la misericordia de Dios. Que Dios nos permita nunca pasar esa línea. Que Dios nos permita estar siempre pegados y aferrados a su palabra. Dice la palabra del Señor
el verso 7, Éxodo 16, versículo 7, avancemos un poco, dice, y a la mañana, está hablando Moisés al pueblo, le dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Ahora, cuando le está hablando Moisés al pueblo, le está diciendo, presten atención a lo que les digo. Jehová ha oído sus murmuraciones. Jehová ha oído lo que ustedes han murmurado, han dicho en voz baja. Y dice, es tan misericordioso el Señor que lo oyó cuando ustedes dijeron que ustedes se sentaban a las ollas de carne. Y antes de darles el pan del cielo, va a permitir que coman carne en la tarde. Bendito sea Dios. Posiblemente cuando el pueblo escucha eso, sienten regocijo en su corazón. Pero eso no era motivo de regocijarse, porque era el Señor mostrándoles sus propias concupiscencias. Era para que el pueblo reaccionara y dijera, oh, terrible mi condición. Mi Señor ofrece pan del cielo, pero antes de dar pan del cielo lo que está haciendo es permitiendo que mi humanidad se complazca, permitiendo que esa debilidad mía venga a mis ojos, mostrándome mi debilidad. En ese momento, cuando el Señor le dice a través de Aarón o a través de Moisés, que le dijo a Aarón que dijera al pueblo que comerán carne en la tarde, el pueblo debió haber reaccionado y haber dicho, no, Señor, no, perdónanos. Lo que hacíamos en Egipto, oh, eso ya pasó. Si nos vas a dar pan del cielo, bendito sea tu nombre. Era para que el pueblo de Dios reaccionara. Bendito sea Dios. El verso 9 dice, acercaos, ¿sí? Lo que Aarón le dice al pueblo de Israel es, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Sí dice, acercaos a la presencia de Jehová. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba la congregación? Cuando tú y yo murmuramos, es porque nos hemos alejado de Dios. No necesito murmurar, no necesito quejarme cuando estoy en la presencia de Dios. Oh, mi Señor nos ayude. En el libro del profeta Jeremías, ya vamos a retornar a Éxodo. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11 en adelante, dice así la palabra del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bendito sea Dios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Mi Señor no quiere de ti y de mí murmuraciones. Mi Señor no quiere que nosotros nos vivamos quejando. Ahora, no estoy diciéndote, tienes que aguantarte callado lo que pasa. No puedes quejarte. No estoy diciendo eso. Si sientes dolor, bendito sea Dios. Y eso es normal. Seguimos aquí en esta piel. Y necesitas, ¿sí?, expresar tu dolor. No lo expreses en murmuración. Acércate a Él. Entra en la presencia de Dios y ora. Háblale a Él. Dice,
y entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado, dice el verso 14, por vosotros. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Menos murmuración, menos queja, más oración. Dice la palabra del Señor en Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, vamos a leer hasta el 14. No, vamos a leer hasta el 15, sí, acompáñame por favor. Filipenses capítulo 2, verso 12 en adelante dice: por tanto, amados míos, ¿a quién le habla? Ahí es donde tienes que identificarte, ¿ves? No es solamente un escrito más, te está hablando a ti, mi Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oh, bendito Dios, nos llama la atención el Señor. Yo debo ocuparme en mi propia salvación, en mi salvación con temor y temblor. Continúa diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oh, bendito Dios. O sea que cuando yo hago algo agradable a Dios, es por la voluntad de Dios. Porque Él puso en mi corazón el querer como el hacer, ¿ves? No es por tu poder, es por el poder de Dios. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Es Dios mismo haciendo la obra en ti y en mí. Continúa diciendo el verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Bendito Señor. O sea que cuando yo murmuro, estoy poniendo en peligro mi salvación. Cuando yo empiezo a murmurar, es porque me he alejado del Señor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué está diciendo mi Señor? Esta generación, ¿sí?, es una generación oscura, es una generación maligna, pero en medio de tanta oscuridad, tú debes resplandecer, debemos resplandecer. Si en esta generación, si en tu congregación es normal las quejas, las murmuraciones, tú debes marcar la diferencia. Si en tu casa el ambiente de queja, de murmuración, tú debes marcar la diferencia. Si en tu colegio, en el trabajo, en la universidad, es un ambiente de murmuración, por todo se quejan, lo único que hacen es murmurar, tú debes marcar la diferencia. El pueblo del Señor cuando sale de Egipto, ¿sí?, antes de salir de Egipto, cuando están allí y el faraón les aumenta la carga, debieron haberse puesto en oración dirigiéndose al Señor. Pero no van a la fuente, van al problema, van a Faraón y le dicen, se quejan ante él. Y lo que obtienen, que la carga sea más pesada. No nos quejemos delante de la gente. Si algo tenemos para decirle al Señor, hagámoslo personalmente en oración. Menos murmuración, más oración. La oración nos acerca a Dios. La murmuración nos aleja y nos saca de la presencia de Dios. Necesitamos estar allí, en la presencia de Dios. En Éxodo, para concluir, Éxodo capítulo 16, el verso 11 y 12 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel.
Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios mismo diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Dios, de los hijos de Israel. Si el Señor oye las murmuraciones, ¿no deberíamos nosotros detenernos de ellas? ¿No deberíamos nosotros alejarnos de las murmuraciones? Ahora, si no eres tú el que murmura, pero escuchas la murmuración de alguien más, no te quedes allí para compartirla. Aléjate de ese lugar. No prestes tus oídos santos a murmuraciones contra la palabra o contra Dios mismo. Recuerda, somos templos de Dios, somos hijos de Dios. Y como leíamos ahora en Filipenses, somos luminares en medio de una generación de oscuridad. Que Dios bendiga tu vida. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Padre, una vez más, tu gracia sigue siendo infinita y tu misericordia, Señor, está sobre nosotros. Te damos gracias por la bendición de tu palabra. Te damos gracias porque nos permites desplazarnos, Señor, movernos, Padre, salir a buscar aquella palabra tuya. Dios de la gloria, no permita, Señor, que nos quedemos cómodos, quietos, inmóviles, Señor, sino que seamos hijos tuyos, hijos de acción, Señor, así como tú nos enseñaste, así como está escrito en tu palabra, así comenzó Jesús a enseñar y a hacer y a enseñar. Porque cuando tú hacías, nos enseñabas a nosotros la manera correcta de hacer las cosas. Primero poner por obra tu palabra y luego compartirla. Dios de la gloria, estamos en tus manos, Señor. La generación es oscura, Señor, la edad es oscura, pero queremos cumplir tu palabra y ser luminares en el mundo. Padre, nos dirigimos hacia ti en oración, Señor. Queremos ser hijos tuyos, como dice la Escritura, sencillos, hijos tuyos, irreprensibles. Padre de la gloria, queremos ser y cumplir tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tu casa sería llamada casa de oración. Y queremos ser oradores, Señor. Queremos ser aquellos que buscan tu presencia en oración. Y como leíamos en Jeremías, que te podamos buscar y ser hallados por ti, Señor. Que podamos hallarte, que podamos encontrarnos contigo en tu presencia. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea en nosotros. Límpianos, por favor, y permítenos seguir avanzando en el crecimiento espiritual. Anhelamos la estatura de un varón perfecto y sabemos que solamente la podemos recibir por ti. En el nombre de Jesucristo, te pido, por favor, bendigas cada oyente, que continúe sanando al enfermo, libertando al cautivo, Señor. Padre de la gloria, estamos confiando en ti y nuestras vidas están en tus manos. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos continúe guiando por ese camino. Mis amados, debemos ser la generación de oración. Debemos ser aquellos que oran. Te invito a que no sea solamente cuando se extienda en la programación de un servicio de oración, sino que sea tu continuo vivir, tu diario vivir. Mi Señor nos envía diariamente una porción de su palabra. Dios nos envía alimento espiritual a diario. Así que no te abstengas de comer. Recibe lo que el Señor tiene para ti y continúa adelante. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad, si el Señor así nos permite.